Buenas tardes, estimados estudiantes. Les voy a presentar el tema 5 de la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. Temas a desarrollar: estimación de los caudales sólidos, ecuación universal de pérdidas de suelos, metodología integrada para la determinación de la erosión hídrica, métodos de la FAO, determinación cualitativa del estado torrencial, métodos de Fournier y de Horowitz, que son métodos para estimar los caudales sólidos que es importante conocer, dado que muchas veces a priori no tenemos esta información cuando queremos abordar el estudio de una cuenca hidrográfica torrencial o de un torrente. La mayoría de los torrentes transportan durante las crecidas grandes cantidades de materiales sólidos, cuyos orígenes ya hemos expuesto en la clase anterior. Los movimientos en masa pueden ser lentos, pueden ser rápidos, puede haber deslizamientos, puede haber hundimientos, que son todos procesos que aportan al caudal sólido de los torrentes. En cuanto a la ecuación universal de pérdida de suelo, Useley Universal Soil Loss Equation, esta ecuación se desarrolló en Estados Unidos hacia 1930 por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La ecuación universal de pérdidas de suelo expresa el promedio de las pérdidas anuales de suelo a lo largo de un periodo de largo plazo, en toneladas métricas por hectárea y año, y por tanto no es válida para un año concreto ni para un evento particular. La ecuación es la siguiente, donde A es la pérdida de suelo por unidad de superficie, medida en toneladas métricas por unidad de superficie. R es el factor de erosividad de la lluvia. K es el factor erosionabilidad del suelo. L, que es adimensional, es el factor longitud de la pendiente. S, que también es adimensional, es el factor gradiente de la pendiente. C, otro adimensional, es el uso y gestión de suelo, rotación, gestión de residuos, etc. P, adimensional, es el factor práctica mecánica, laboreo en contorno, en fajas, terraza, etc. Es decir, si P disminuye, también disminuye la erosión de los suelos. O sea, disminuye A. Si P disminuye, proporcionalmente disminuye A. Y para que P disminuya, tenemos que hacer laboreo en contorno, cultivo en fajas, cultivo en terrazas, etc. Y así podemos hacer el análisis con los otros parámetros o variables que conforman la ecuación. Otra forma para estimar los caudales sólidos de un torrente es determinando de forma cualitativa el estado torrencial, que es un método expuesto por López Cadena de Llano en 1978. Este autor expresa que el estado torrencial actual de la cuenca responde a la siguiente igualdad. Estado torrencial es igual a C por R, C es el factor clima, R el factor relieve, sobre B, que es el factor vegetación, y G, que es un factor que representa a la litología y a la edafología de la cuenca, como ya lo explicamos en la clase anterior. Y así, cada uno de esos parámetros están dados por tablas que se ha desarrollado en otros lugares, en otras localidades, no a nivel local, pero que podemos utilizar para aproximarnos
y también podemos hacer ajustes sobre estos valores. En la primera columna se representa la calificación. Por ejemplo, si tenemos la calificación de erosión débil, cuando la degradación en toneladas por kilómetros cuadrados y por año va de 100 a 1000 y está representado por el símbolo D2 en la determinación cualitativa del estado torrencial de la cuenca. Las pendientes, que es el parámetro que representa al relieve, decimos que es plano cuando el porcentaje va de 0 a 3 y representamos por la letra P1. Y así, por ejemplo, si la pendiente va entre 20 a 35%, lo calificamos como fuerte y le otorgamos un símbolo P5. A mayor pendiente va aumentando también su índice de los símbolos. En cuanto a la vegetación, también el método nos provee un cuadro que justamente, como dijimos anteriormente, deben ser verificados y por ahí ajustados a las investigaciones locales y en los casos que queremos estudiar y determinar los caudales sólidos de una cuenca hidrográfica o de un torrente. Esta tabla presenta si la vegetación es leñosa, podemos tener distintas situaciones. Por ejemplo, si tenemos bosques densos sin ninguna erosión del suelo, entonces le otorgamos un índice de protección hidrológica 1. En el otro extremo, por ejemplo, si tenemos huertos sin terrazas, corresponde a un índice de protección hidrológica de 0. Y así le vamos otorgando de acuerdo a los valores que se determinen promedio en el sistema que estamos estudiando, clase de vegetación de B1 a B7, donde B1 representa un índice de protección hidrológica óptimo y B7 en el otro extremo cuando no hay protección hidrológica. Y así también tenemos tablas que nos dan valores para la litología. Por ejemplo, si tenemos acá si nuestro caso es que la geología está representada en la parte litológica con rocas duras, puede ser, por ejemplo, eruptiva, como el basalto, entonces le corresponde el símbolo L12. Y así tenemos otras situaciones. En cuanto al cálculo de pérdida anual del suelo por el método de Fournier, denominado de evaluación de la degradación específica. La degradación específica de la cuenca es el peso de tierra transportado por unidad de superficie y tiempo. El autor, Fournier, define estadísticamente 4 rectas o ecuaciones para calcular la pérdida de suelo en toneladas por kilómetro cuadrado por año, representado en el abscisa del gráfico. Asimismo, el método de degradación específica utiliza el índice de agresividad del clima, que está dada por índice de agresividad del clima X, es igual a P al cuadrado sobre P, que se representa en la ordenada del gráfico, siendo P al cuadrado la precipitación media del mes más lluvioso y P mayúscula precipitación media anual. Otros factores que se tienen en cuenta son el relieve y el clima para el cálculo de la evaluación de la degradación específica. El relieve se clasificó de acuerdo a la siguiente tabla de valores, como ya dijimos, la misma que la presentada en el caso de la determinación cualitativa del estado torrencial. En el caso del clima, el índice que se utiliza es el de TUR, que considera cuando la precipitación media anual es mayor a P1, es clima
húmedo y se refiere a que P1 es igual a su vez a 0,632 por L, donde L es función de la temperatura media anual. Es igual a 300 más 25 por T más 0,05 por T al cubo. Y así corresponde utilizar la agrupación A de curvas cuando las cuencas tienen un índice de agresividad del clima, o sea, índice de Fournier, que es P al cuadrado sobre P menor a 20 y el relieve es poco accidentado. Corresponde utilizar la agrupación B de curvas o la ecuación B cuando P al cuadrado sobre P, que es el índice de agresividad del clima, es mayor a 20 y el relieve es poco accidentado. Corresponde utilizar la agrupación C cuando el relieve es accidentado y cualquier clima menos semiárido. Agrupación D cuando el relieve es accidentado y el clima es semiárido. Estas son las ecuaciones representadas por estas curvas que les mencioné anteriormente, donde en ordenada se representa el índice de Fournier, que es el índice de agresividad del clima, o sea, P chica al cuadrado sobre P, donde P chica es el promedio de lluvia del mes más lluvioso y P es la precipitación media anual. Así, si tenemos, por ejemplo, un índice de Fournier mayor a 20, puede corresponder la curva B. Y en este caso se utiliza esta ecuación donde X es el índice de Fournier. Y B dijimos que se utiliza cuando es mayor a 20 el índice de Fournier y el relieve es poco accidentado. Y acá en abscisa, por ejemplo, si tenemos 25, vamos a B, venimos a abscisa y nos estaría dando una degradación específica, es decir, toneladas por kilómetros cuadrados por año de alrededor de 200. Así también, si bien se puede estimar así gráficamente, pero más analítico es utilizar la ecuación donde se reemplaza X por el valor obtenido del índice de agresividad del clima, y siendo Y la degradación específica. Otro método para evaluar o para estimar el caudal sólido, es decir, la posible pérdida anual de suelo en la cuenca, viene dado por la fórmula propuesta por Horowitz, donde el caudal sólido en metros cúbicos por año W es igual a T, que es la temperatura, cociente que toma en consideración la temperatura, coeficiente que toma en consideración la temperatura, H, precipitación media anual en milímetros, pi, que es el factor pi, después tenemos z al cubo, y a su vez de raíz cuadrada de z al cubo, por F, donde F es el área de la cuenca y Z es el coeficiente de erosión que refleja la intensidad y extensión del fenómeno erosivo existente en la cuenca. Para determinar esta T, aplicamos esta otra fórmula, o sea, donde T sub 0 es la temperatura media anual en grados centígrados. Y para determinar Z, aplicamos esta otra ecuación, donde I
es el coeficiente de resistencia a la erosión de distintos suelos y formación geológica. XA, coeficiente que considera el estado de la cubierta vegetal y el tipo de aprovechamiento de la tierra. Phi, coeficiente de las distintas formas de manifestarse la erosión. Y P minúscula, pendiente media de la cuenca. Entonces también Gorobi nos provee de tablas sobre los valores de I mayúscula, Y mayúscula, que corresponde a tipo de suelo y formación geológica. Por ejemplo, si tenemos popsoles y pseudoposoles esquistos, el valor de I es 1. Y, por ejemplo, si tenemos arenas, gravas y suelos sueltos, tenemos un valor de 2. Y cuando tenemos un valor de 2, el valor de I aumenta. Entonces, acá, Z es mayor y por lo tanto también la pérdida anual de suelo. Y así tenemos también en cuanto al proceso erosivo una tabla donde, por ejemplo, si tenemos aproximadamente el 50% de la cuenca bajo erosión en reguero y erosión en barranco, el valor es 0,8. Y disminuye cuando tenemos que el suelo de la cuenca no muestra signos de erosión, pero con pequeños deslizamientos en la red de drenaje baja 0,2. Y de esta forma también baja el valor de Phi y de esa manera baja el caudal sólido del torrente. En cuanto a al estado de la cubierta, está representado por esta tabla, y así cuando tenemos suelo desnudo sin labrar, tenemos un valor de 1, que se puede disminuir bastante si llevamos esa situación de la cobertura a bosque, por ejemplo, y vegetación bien cubierto, disminuye a 0,05, disminuyendo significativamente entonces la presencia o la posibilidad de que la cuenca sea torrencial, disminuyendo el caudal sólido de los torrentes. Así, rápidamente, hemos presentado estos temas que anunciamos al principio. Es todo por ahora. Todos estos temas se va a aclarar mejor cuando hagamos los ejercicios prácticos. Así que por ahora me despido. Buenas tardes nuevamente. Saludos cordiales.